Nosotros somos estudiantes del programa Licenciatura Inglés-Francés de aquí de la Universidad de Nariño y estamos en 9º semestre. Mi nombre es Paula Rodríguez y yo soy Alejandro Urbano y estamos trabajando juntos en nuestro proyecto de investigación. Con respecto a la formulación del problema en el proyecto, primero que todo estamos de acuerdo con mi compañera que es la base fundamental del proyecto de investigación. Y pues en nuestro proceso, personalmente como grupo y como todo, al comienzo fue un poquito complicado porque pues como todo, ¿no? Siempre es difícil empezar algo y más cuando se trata de un proyecto de investigación. Por eso es muy necesario informarse bien de qué se trata, asistir a las clases del profesor y preguntar cualquier duda que nosotros tengamos durante el proceso, porque durante este se van a presentar muchas inquietudes, muchas dudas y es muy importante que nosotros tengamos la ayuda del profesor y que nosotros le preguntemos siempre sobre cualquier inquietud que tengamos, por más mínima que sea, siempre debemos preguntar al profesor cómo él nos puede guiar en el proceso. Listo. Entonces, retomando las palabras de Paula, en el planteamiento del problema, pues básicamente se va a aparecer la pregunta, ¿sí? el objetivo general, y hay que especificar unos objetivos específicos. Entonces encontramos que en la pregunta vamos a tener en cuenta, en la pregunta va el tema, en la pregunta, o sea, para hacer la pregunta, para hacer el planteamiento partimos del tema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, recuerdo que por ejemplo habían temas como por ejemplo assessment, motivación, aprendizaje o emociones, e incluso hay muchos más temas. Sí, pues incluso el profesor nos orientó con una variedad de temas que nosotros podíamos escoger y que sea de nuestro interés, que llame nuestra atención y para iniciar desde ahí ya con el proyecto de investigación. Bueno, y una vez tengamos el tema, por ejemplo, que ya nos llame la atención, entonces partimos de allí para saber sobre qué podemos investigar, sobre qué vamos a hacer la pregunta. Y luego de eso tenemos que especificar, puntualizar unos objetivos, ¿no? Entonces el profesor nos decía que pueden ser muchos objetivos, por ejemplo unos 5 objetivos, pero no es recomendable porque el proyecto se va a extender y de pronto no vamos a dar cumplimiento a todos esos objetivos que estamos planteando en el proyecto. Entonces es conveniente tener 3 objetivos: la pregunta, el objetivo general, que es la pregunta, y 3 objetivos específicos. Entonces esos objetivos deben estar también bien formulados, hay que prestar mucha atención al verbo para plantear los objetivos, y estos objetivos deben estar relacionados con la pregunta. Entonces estos objetivos son los que nos van a permitir dar cumplimiento a lo que estamos planteando, a lo que queremos cumplir como objetivo general, como la pregunta principal. Sí. Entonces la formulación del problema consta de un objetivo general y como máximo 5 objetivos específicos. Pero sobre todo es muy, muy, muy importante que saber plantear la pregunta general, es lo más importante. Desde ahí se parte y eso incluye todo el proyecto. Desde ahí es la base fundamental para seguir en el desarrollo del proyecto. Porque si no se la tiene bien formulada, especificada, no hay claridad en la pregunta principal, es muy complicado que se dé un desarrollo, ¿cómo puede decir? Un buen desarrollo a todo el proyecto. O sea, la pregunta, si uno trabaja bien en el planteamiento, eso nos va a permitir trabajar bien durante el proceso. Entonces vamos a tener claro qué es lo que queremos hacer y en qué es lo que queremos trabajar. Entonces eso es lo más importante.
Y otra cosa también importante es que cuando vayamos a formular la pregunta principal del proyecto, es importante que nos guste, que nos llame la atención. Y otra cosa es que busquemos un tema que sea viable, que sea muy necesario en nuestra comunidad educativa. Y eso también es muy importante para seguir el hilo de la investigación, del proyecto de investigación. ¿Pueden decirlo de la pregunta? Que tiene que ser clara, no muchas palabras. Bueno, también es importante tener en cuenta que en la pregunta hay un límite de palabras para formularla, entonces no podemos, un ejemplo, hacer un párrafo para una pregunta, ¿no? O como, por ejemplo, que sean 3 renglones ya es demasiado. Entonces debe ser unos 2 renglones como máximo, porque igual así se van a facilitar las cosas y va a ser otra cosa que es muy importante, es que nosotros lo podamos entender. Con mi compañera trabajamos y entendamos cuál es el objetivo y la pregunta y cómo va a ser, pero otra cosa muy diferente es cuando alguien nos lee. Entonces tenemos que ser muy claros con eso, hacer entender a las otras personas lo que estamos tratando de plantear. Eso. Gracias.